Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Integro a esta hora en Barranquilla, Colombia, Andrea Guerrero. Ella es la directora de deportes de Noticias RCN, el canal RCN, reconocida periodista deportiva y presentadora de RCN. Andrea, bienvenida al programa La Noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación y por esta gran ventana que tenemos la posibilidad de hablar de un tema tan importante para la mujer y en este caso para el periodismo deportivo. Estábamos hablando con la mamá de Pablo Armero y bueno, entendemos la posición, digamos, de ella. Se molestó bastante con esta entrevista, también se molestó con esas críticas que ha habido en redes. Unas críticas que nacieron precisamente de un pronunciamiento que usted, en su condición de periodista, pero también en su condición de mujer, hizo hace pocas horas frente a la convocatoria de Pablo Armero a la Selección Colombia. ¿Por qué le molestó tanto a usted que el técnico Pekerman haya tomado esta decisión? Jefferson, la verdad es que en Colombia a través de los años hemos tratado de sensibilizarnos a través de casos muy difíciles que involucran la violencia de género, porque no solamente es la violencia hacia la mujer. La verdad es que me pareció que era el momento de sentar una voz. ¿Por qué? Porque ese 20% que ha aumentado en este año la violencia intrafamiliar, la parte más importante es porque la gente tiene miedo a hablar, la gente calla por miedo, por temor y por eso no habla. Y creo que desde siendo periodista y siendo mujer y siendo mamá, siendo hija, siendo hermana y siendo esposa, tengo una responsabilidad y es que lo que pueda hacer yo para poder construir un mundo más íntegro, lo voy a hacer. Y en este caso no es que esté de papista ni mucho menos, pero si ya estoy trabajando alrededor del periodismo deportivo, creo que debo sentar la protesta porque es que no podemos seguir viviendo en un país que no pasa nada, que no hay límites, no negocio mis límites, no negocio los valores y por eso fue una de las declaraciones más impopulares pero de las que no me arrepiento porque va de la mano de algo que hemos tratado de construir y de sensibilizar y es no callar ante la violencia. Si Pablo Armero está convocado a la selección, que no lo comparto, por lo menos está en deuda para darnos una disculpa a las mujeres y al país. Andrea, pues él dice que eso hace parte de su vida privada y lo que interesa en este momento para él es jugar al fútbol. ¿Usted qué opina de estas declaraciones? Yo creo que las personas que tenemos una vida pública tenemos más deberes y menos derechos. Y en el momento que Pablo Armero deja de ser Pablo Armero, el padre de familia o el esposo o quien tuvo un incidente de esa manera, y se pone la camiseta de la selección nacional, tiene que ser un hombre íntegro. Y la integridad empieza también por lo que se vive en la casa. Yo sí creo que tiene una responsabilidad enorme, que es darle el ejemplo a los niños, darle el ejemplo a las nuevas generaciones. Y en un momento tan importante del país, como supuestamente le estamos apostando al perdón y a la reparación, pues el perdón sí es necesario para poder seguir. Andrea, usted hace unos minutos me decía que ha sido una posición bastante impopular. Uno se pregunta cómo puede ser impopular defender que hayan actos claros de condena frente a la violencia de género. ¿Cómo se ha sentido usted tratada por la opinión en general, específicamente a través de las redes sociales? Luego de que usted tomó esa posición de decir lo que muchos pensaban y quizás nadie lo decía en voz alta, usted lo dijo públicamente. ¿Cómo ha sido esa reacción en la opinión pública? No me he sentido tratada, Jefferson, me he sentido maltratada. He recibido amenazas de todo tipo, incluso con mi vida y mi familia a través de las redes sociales. Tengo temor de ir al estadio, tengo temor de la reacción de la gente y tengo temor porque yo no entiendo la doble moral. Yo no entiendo en qué país estamos viviendo, porque en el último año hemos padecido a Juliana, a Natalia Ponce, con quien tuve la posibilidad de hablar hoy, incluso la víctima de San Clemente, tanta gente que se ha atrevido a llevar una bandera después de sensibilizarnos en este país y yo no puedo creer que no pase nada porque Pablo Armero claramente ha sido la alegría de la selección y hace unas coreografías fantásticas y es un gran jugador, pero un jugador no solamente es en el campo y yo no voy a negociar talento por los principios y esa es mi voz. Yo me he sentido muy maltratada y tengo miedo hoy. Tengo miedo de haber hablado, pero siento un respaldo y una fortaleza enorme. Ayer que tuve la posibilidad de hablarlo, de hacer mi posición a través de RCN, la radio y de Win Sports,
Le dije a mis compañeros y les dije, no he sentido solidaridad de parte de ustedes. Me siento en un país machista. No he sentido que ninguno haya levantado la voz a decir, tiene razón. No he sentido que nadie le dé importancia como si nada pasara. Y de hecho hoy lo viví en la conferencia de prensa con José Néstor Pekerman, quien dijo que no estaba enterado de lo que había sucedido. ¿Acaso el maltrato no hace parte de la integridad de alguien? Pero el punto es que aquí estoy, es la posición y la voy a defender. Hoy soy yo más mala por haber hablado que Pablo Armero por el episodio que vivió. Pues Andrea, vamos a mostrarle a nuestros televidentes precisamente esas declaraciones a las cuales usted hace referencia. El director técnico de la Selección Colombia, José Pekerman, también reaccionó, como usted lo ha dicho, ante la polémica que ha generado su decisión de convocar al jugador Pablo Armero. Yo quiero que ustedes, nuestros televidentes, escuchen las declaraciones que entregó quien tomó esta decisión, el director técnico de la Selección Colombiana, Pekerman. Y respecto a su problema particular, nosotros nunca tuvimos una información de una situación más allá de lo que ha aparecido en los medios. Entonces, no teniendo ninguna formación concreta, en esta estadía que yo estuve en Brasil, él está con su familia, me contó que está muy bien, que está conviviendo. Bueno, me pareció que eso lo ponía otra vez dentro de la normalidad y dentro de las posibilidades de ser nuevamente convocado. Andrea, ¿usted cree que en este momento a los colombianos les importa más que la Selección Colombia gane su partido, el papel que juega Pablo Armero en esa estrategia deportiva, quizás en ese esquema deportivo que planteó el profesor Pekerman? ¿Les interesa más eso que el significado que tiene que una persona que agredió a una mujer sea prácticamente integrante de una Selección Colombia donde están muchos referentes de la juventud en este momento? Absolutamente, Jefferson. Yo debo decirle que sentí el respaldo después de ese grito de auxilio que le pedí a mi gremio de periodistas de parte de Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía, que son dos periodistas muy importantes de este país, donde me sentí respaldada y eso me ha dado fortaleza. Pero claramente la gente solo está pendiente de lo que pasa con el tema deportivo y lo entiendo. Tocar fibras de la Selección Colombia es como tocar lo más profundo que tiene un hincha, porque es el tesoro más grande y el que nos ha dado más alegrías en los últimos años. Por eso es un tema tan delicado, pero asimismo es más difícil hablar de deporte que de política. Hay otro punto, Andrea, y es el que tiene que ver con los antecedentes que han existido aquí en Colombia. La llegada del profesor Pekerman se da precisamente luego de que el anterior técnico de la Selección Colombia, el Bolillo Gómez, agrediera también a una mujer. Y en ese entonces eso le costó su salida de la Selección Colombia. ¿Por qué cree usted que se ha manejado con dos raseros diferentes una situación que en el fondo es la misma, que es la violencia de género, la agresión contra una mujer? Claramente, Hernán Darío Gómez era un técnico que dividía desde el inicio por sus principios futbolísticos. En ese momento no fue un tema personal, fue un tema de país, fue un tema donde la gente se apersonó y él sintió la presión de renunciar y de irse, y la federación de no respaldarlo. No sé con qué rasero se mide, dependiendo de quién sea el protagonista. Yo le digo una cosa, Jefferson, una de las cosas que más he padecido hoy del matoneo en redes sociales, de amenazas y demás, es que la gente reclama mi posición frente al momento de Hernán Darío Gómez. Y yo solamente debo decir que si yo hoy, 6 años después, tuviera la posibilidad de hablar y tuviera la madurez que se va adquiriendo y cómo cambian y cómo se sensibiliza uno ante el maltrato, porque hoy en Colombia somos más conscientes, sería igual de radical como lo estoy siendo hoy. Defendería los principios, porque eso hace parte que uno madure las posturas. Evidentemente en estos últimos años, Andrea, han sucedido muchas cosas que uno creería que deberían sensibilizar muchísimo más a la sociedad. El caso, por ejemplo, de Juliana Zamboní, una niña de tan solo 6 años de edad que fue violada y asesinada, los diferentes casos de violencia de género que todos los días encontramos en los principales titulares de los medios de comunicación.
Por eso me llama mucho la atención también, Andrea, que usted me diga que ha habido, digamos, muchas críticas hacia esa posición. Yo, por ejemplo, he leído algunas y por eso también me tomé el trabajo de invitar en Ciudad de México a Catalina Ruiz Navarro, que ella es directora de Estereotipas, colectivo de feminismo pop latinoamericano y columnista del diario El Espectador. Catalina ha sido también muy crítica de esta decisión, o mejor, del significado que tiene que haya sido convocado a la Selección Colombia una persona que agredió a una mujer hace un año, en este caso a su esposa. Catalina Ruiz Navarro, bienvenida al programa La Noche. ¿Y qué opina usted de esto que nos está diciendo Andrea, este matoneo que prácticamente está sufriendo en las redes sociales por sentar una posición que reivindica la posición de la mujer en este momento? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ante todo un saludo a Andrea Guerrero. Me parece que es una periodista muy valiente porque ella se está moviendo en el periodismo deportivo, suele ser un mundo de hombres y no puedo imaginarme lo que es estar ella sola defendiendo esto que es tan importante en todos los espacios. Y bueno, mira, es que ojalá estuviéramos hablando solamente de Pablo Armero. El fútbol en Colombia tiene una epidemia de golpeadores de mujeres. En los últimos años podemos contar a Jainer Mosquera, Carlos El Peto Rodríguez del Junior, a Luis Yáñez, a Jairo El Tigre Castillo, a José Adolfo El Trencito Valencia, a José Bolaño, a 3 jugadores del Once Caldas que violaron a una niña de 18 años, entre los que están John Pajoy, Carlos Rivas, Jefferson Cuero y otro que no sabemos quién es, está el famoso Bolillo Gómez, que es nuestro caso emblemático, a quien además le estaban dando las gracias por haberle pegado a una mujer, por haber facilitado esto su salida para que llegara Pekerman. Pues yo creo que en Colombia tenemos que tomarnos en serio qué es lo que está pasando en el fútbol en Colombia, porque los jugadores de fútbol en nuestro país están pegando a sus esposas y a sus parejas en la casa sin que esto tenga ninguna repercusión en su vida profesional. Y hay algo que tenemos que tener claro, esto no hace parte de la vida privada. Golpear a la pareja en Colombia es un delito, los delitos son cosas públicas, la violencia siempre es pública. Una cosa es una diferencia de pareja, pero coger a una mujer del pelo y arrancarle las extensiones porque no quiere tener sexo contigo, como es el caso de Pablo Armero, no es una discusión de pareja y no es algo que pertenece a lo privado. Catalina, ¿qué impacto cree usted que tiene en la sociedad que una persona que ha hecho o ha cometido estos actos, ha ejecutado una agresión contra una mujer, pertenezca a la Selección Colombia, a un ámbito deportivo donde la mayoría de los que están allí quieren ser emulados quizás por muchos niños que quieren parecerse a ellos? La Selección Colombia es importante porque es uno de nuestros símbolos de nación. Cuando la gente le dice Colombia, se pone la camiseta y puede ser que esta sea una empresa privada y no le vamos a pedir a la Selección Colombia que sea el foro moral del país, pero sin duda es un símbolo de Colombia, uno de los pocos símbolos que de verdad aglutina a los colombianos y que de verdad nos da un sentido de orgullo y de pertenencia de nación. Cuando nos ponemos esa camiseta, lo que queremos decir es que estamos de acuerdo con que algunos hombres golpeen a sus mujeres. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que le estamos enseñando a los niños, que para ellos estos jugadores son épicos, son héroes, porque la única posibilidad de épica que tenemos en un país como en Colombia es el deporte. Son estas personas que contra viento y marea y contra las adversidades de un Estado que no les da condiciones para florecer en el deporte precisamente, han logrado destacarse con su disciplina y con su tesón. Y por eso también se convierten en modelos. Entonces no podemos esperar que Pablo Armero, primero, no nos puede decir que esto es parte de su vida privada porque no lo es. Y segundo, claro que hay mucha gente que está viendo a los jugadores de la Selección Colombia como modelos a seguir. Y si queremos construir un mejor país, pues tenemos que darles mejores modelos a las nuevas generaciones. Uno de los casos más sonados en la época reciente fue el del defensa del equipo Águilas Río Negro, Jainer Mosquera. El jugador debió enfrentar en octubre pasado una medida de aseguramiento por golpear a su pareja. La agresión en el interior de un ascensor fue captada por cámaras de seguridad. 4 días después del hecho, Mosquera, a través de un video, pidió perdón. Quiero pedirle perdón a mi compañera Indira Erazo porque me equivoqué en un momento que no estaba en mi cabal, que estaba el decoramiento. Quiero disculparme con mi familia, con mi hija, con mis padres, con mis compañeros de equipo. El
El exjugador del Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, Luis Llanes, también fue acusado en mayo de 2016 de agredir a su exesposa Ana María Rodríguez, excampeona mundial de patinaje. La intención es demostrar que él es una persona agresiva, que de por sí no solamente lo ha sido conmigo, sino con otras personas, porque acá también reposa otro caso de agresión. Un video que la Fiscalía divulgó semanas después de la denuncia dejó en evidencia otro acto de violencia por parte del exjugador Llanes. Imágenes captaron el momento en que golpeaba el vehículo de su expareja. No me imagino dónde hubiera sido yo la que hubiera bajado. Yo creo que la agresión que le hizo al carro hubiera sido una agresión nueva hacia mí. Otra figura del fútbol colombiano involucrada en varios escándalos, entre ellos por presunta agresión a una expareja, ha sido Jairo el Tigre Castillo. En febrero de 2016, la modelo Adriana María Paredes acusó al exjugador del América de Cali de haberla golpeado al salir de una discoteca. Celos, en conclusión son celos. Y nada, y me pegó, yo le dije que no me pegara. Y él nada, pues cuando una persona está enojada, pues no reacciona ni nada, y eso fue lo que me hizo. Ahí ven ustedes algunos casos, algunos precedentes de otras agresiones de deportistas contra mujeres. Voy a integrar hasta ahora en Barranquilla, Colombia, a Jorge Andrés Bermúdez, periodista deportivo de Wins Sport y de Noticias RCN. Bienvenido al programa de la noche, Jorge Andrés, y quiero conocer su opinión frente a la polémica que ha generado la convocatoria de Pablo Armero, un jugador que hace un año fue acusado de violencia intrafamiliar. ¿Usted cree que debió ser convocado o no? Hola Jefferson, ¿qué tal? Un abrazo para todos, buenas noches. Yo creo que sí, estuvo bien la convocatoria de Pablo Armero porque aquí estamos hablando de cuestiones futbolísticas. Y desde lo futbolístico era un jugador que necesitaba la selección colombiana, los dos laterales por izquierda, uno de los dos que habitualmente vienen al seleccionado colombiano. Está amonestado, es decir, que se necesitaba un tercero para este par de partidos que va a jugar Colombia ante Bolivia y también ante Ecuador. Es un jugador que hace parte de la simpatía en términos futbolísticos, espirituales, si se quiere, del actual técnico de la selección colombiana. Estuvo en el Campeonato del Mundo pasado. Es un jugador que conoce el proceso, que conoce este proyecto de Pekerman. Es un jugador que viene ya rindiendo. Él salió del seleccionado porque no había encontrado dónde jugar y forma futbolística, y ahora en el Bahía de Brasil la está adquiriendo. Entonces yo creo que si nos atenemos a términos futbolísticos, que es de lo que debemos hablar, es un jugador que ha sido bien convocado por parte del seleccionador colombiano José Pekerman. Jorge, pero ¿usted cree que todas esas virtudes futbolísticas y tácticas borran esa indignación que puede generar en muchas mujeres, primero, que se sienten ofendidas por esa convocatoria, pero que al mismo tiempo consideran que una persona que haga parte de la Selección Colombia debe tener un comportamiento no solamente intachable dentro de la cancha, sino también por fuera de ella? Yo creo que antes de hacer parte de la selección colombiana o hacer parte del gobierno o de alguna entidad mediática representativa e importante, son seres humanos. Y hay un factor común en el ser humano, y es el error. Y yo invito a aquel que esté libre de pecado, como dice en el versículo bíblico, que tire la primera piedra, ¿no? Nos llenamos hay veces de falsos moralismos. Ahorita estaba escuchando atentamente a Catalina señalando con el dedo a los jugadores de fútbol, y no solamente son los jugadores de fútbol los que agreden a las mujeres, los arquitectos, los abogados, los políticos, el señor de la esquina, el de la cuadra, el del barrio, que no debería ser así. Yo no estoy haciendo aquí una apología a la agresión a la mujer, es un delito, es un pecado y es delicado. Y es vergonzoso y es penoso para un hombre agredir a una mujer, ¿cierto? Pero tampoco vamos a llevar el caso al extremo de quitarle la posibilidad a alguien de trabajar, de no hacer su trabajo o de no desempeñar su trabajo donde se gana el sustento de su familia, porque un día cometió un error, porque en ese orden de ideas, pues yo creo que tendrían que ser sancionadas cualquier cantidad de personas por cualquier cantidad de errores que han cometido, ¿no?
Catalina, ¿usted qué opina? Jorge Andrés aseguraba que se está señalando a las personas y que el que esté libre de pecado que bote la primera piedra, que se le dé una segunda oportunidad a Pablo Armero. ¿Qué opina usted, Catalina, frente a lo que ha planteado? Bueno, yo he cometido muchos errores en mi vida, pero no he cometido ningún delito. Eso sí se los puedo asegurar con plena certeza. Y les aseguro que si yo hubiera cometido un delito, mi puesto como periodista estaría en veremos y estaría en cuestión. ¿Es o no es cierto? Tu puesto como periodista, si tú hubieras cometido un delito, también estaría en cuestionamiento. Si Pablo Armero fuera un ex narcotraficante, diríamos, ay, eso del narcotráfico fue una etapa, fue un error de Pablo Armero. Démosle la oportunidad de ponerse la camiseta. No, porque al parecer hay unos delitos que nos importan más que otros y parece que golpearle a las mujeres, un problema de violencia sistemática en Colombia que mata a una gran cantidad de mujeres en Colombia al año, es simplemente un error. Yo no creo que uno por error coja a la mujer del pelo y le arranque las extensiones contra el lavamanos. Creo que no veo cómo uno puede hacer eso por error. Se tropezó en sus extensiones y rompió el lavamanos. ¿Por qué resultó arrestado? Porque es que además estamos hablando de Pablo Armero como si él hubiera sido acosado de violencia intrafamiliar cuando él fue arrestado por esto y salió bajo fianza. Así que él no es un presunto agresor ni nada parecido. Es una persona que fue arrestada y que salió bajo fianza. Una fianza que es muy poco para el ejemplo que le está dando a toda Colombia. Andrea Guerrero, usted que prácticamente ha sido la persona que ha liderado estas críticas en términos de opinión en las últimas horas, ¿usted qué decisión espera que tome la Selección Colombia específicamente? ¿Usted espera que sencillamente Pablo Armero no haga parte de la Selección Colombia? ¿O espera que, por ejemplo, pida disculpas? Porque acabamos de escuchar, y ahora más adelante voy a repetir la reacción que nos ha dado Pablo Armero en exclusiva al programa La Noche. Él dice que eso es un asunto de su vida privada y que es algo sin importancia. Jefferson, con respecto a el versículo de la Biblia que estaba citando Jorge, que esté libre de pecado, yo he dado segundas oportunidades y yo las he pedido, que es lo más importante. El punto acá es que a mí me parece que debe haber una reparación y la reparación es una disculpa de parte de Pablo Armero que debe darle a las mujeres y al país en general, a las nuevas generaciones, porque él se está poniendo la camiseta más sagrada, que es la que representa este país y la que une. Si su mujer decidió perdonarlo, seguir o lo que sea, eso es un tema de ellos al final. Pero ahí estoy con Catalina, la violencia no es un tema privado, un delito no es un tema privado, es un tema de integridad, de realmente asumir lo que hizo. Si se quieren esconder en la Selección Colombia o en la Federación, perfecto, pero el mensaje moral queda ahí. Y me parece que les ha faltado pantalones para sentarse y asumir un error. ¿Cuál es el error? Yo no puedo decidir a quién convoca al señor Pekerman o a quién no, pero sí puedo exigir respeto por la mujer, porque este es un país que ha padecido la violencia a la mujer, porque la violencia intrafamiliar aumentó el 20% en el último año, porque cada vez hay más, porque cada vez hay menos límites y hay más temores. Andrea Guerrero, directora de Deportes de Noticias RCN, sé que tiene otros compromisos en este momento precisamente con la cobertura que pues vas a realizar a propósito del partido que jugará Colombia contra Bolivia. Así es que te agradezco el tiempo que le has concedido al programa La Noche, Andrea, y dicho sea de paso, hay muchas opiniones también en nuestras cuentas de Twitter, tanto cuestionando tu posición como también apoyándote. Jefferson, gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de hablar, gracias por darle la ventana a la libertad de opinión a una persona como Jorge, que no está de acuerdo, y una persona como Catalina y la mía, porque lo más importante es la tolerancia. Yo insisto, yo tengo temor de ir al Estadio Metropolitano porque he sufrido muchas agresiones y muchas amenazas. No hay derecho que yo las esté padeciendo hoy, estoy padeciendo agresiones contra mí y contra mi familia por hablar, por denunciar y por pedir que haya un poco más de integridad para poder luchar por un país que estamos esperando, porque el problema es que nosotros no pasa nada. Vivimos en el país donde no pasa nada y todo lo cura el tiempo, y resulta que tenemos que hacer algo y tenemos que reaccionar. Para eso están los micrófonos de un periodista también. Hechos que duelen, hechos que lastiman y que hieren a todo un país. La violencia contra la mujer, pese a la indignación causada por desgarradores hechos, parece ser un fenómeno que no cede en Colombia.
Las cifras de homicidios, de violencia intrafamiliar, sexual e interpersonal siguen reflejando una triste realidad. Homicidios. Respecto a los 3 últimos años, esta es la cifra comparativa del más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 2014 hubo 810 homicidios de mujeres y aunque en el año siguiente se registraron 140 casos menos, con un total de 670 homicidios, en el año 2016 la cifra con la que cerró el informe fue de 731 casos. De acuerdo con el mismo informe, durante los últimos 3 años las mujeres solteras han sido las principales víctimas de homicidio, seguidas por aquellas que viven en unión libre. La edad de mayor riesgo es la comprendida entre los 20 y los 24 años. Sin embargo, en el 2016, 124 de las víctimas tenían entre 0 y 20 años de edad. En la memoria de los colombianos todavía perdura la indignación y el dolor por el crimen de Juliana Zamboni, de 7 años de edad. Por este caso, la Fiscalía acusó a Rafael Uribe Noguera de los delitos de feminicidio, secuestro agravado y acceso carnal violento. Mientras que los hermanos del agresor son señalados por el ente acusador de favorecimiento de homicidio y alteración de material probatorio. Violencia sexual. La violencia sexual contra la mujer también ha venido presentando cifras ascendentes los últimos 3 años. Según el informe del Instituto de Medicina Legal, en el 2014 hubo 12.614 víctimas de violencia sexual. En el año 2015 fueron 14.021 las mujeres víctimas de violencia sexual y en el año 2016 15.082. El estudio alerta que las niñas de 0 hasta los 17 años son aquellas que tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual. Violencia intrafamiliar. Al igual que en los homicidios, durante el año 2015 hubo un descenso de casos frente a 2014, pero en el 2016 el aumento fue significativo. Así está el comparativo de violencia intrafamiliar en Colombia. En 2014 fueron 44.228 los casos, en 2015 el registro fue de 40.483 y en 2016 los casos ascendieron a 49.712. Vuelvo a Ciudad de México con Catalina Ruiz Navarro, directora de Estereotipas, colectivo de feminismo latinoamericano y columnista del diario El Espectador, de diferentes diarios en América Latina. Catalina, en las últimas semanas, en los últimos meses en Colombia, ha habido muchos titulares de prensa que dan cuenta de muchas agresiones, de aberrantes agresiones en contra de la mujer. ¿Estos hechos no han generado conciencia en los ciudadanos para tener una protesta más firme, para tener una posición más crítica frente a cualquier acto que afecte a una mujer? Un problema muy grande que tenemos es que el machismo está profundamente metido en nuestra cultura, entonces es muy difícil de ver en muchas ocasiones. Y acá la gente está poniendo primero sus 2 horas de alegría por verse un partido de fútbol bien jugado por encima de algo que tiene que ver con los principios y algo que tiene que ver con la protección de las mujeres en Colombia. A mí, por ejemplo, me llama la atención que una y otra vez en el programa se ha hablado de la indignación de las mujeres. ¿Por qué no están los hombres indignados por esto? ¿Cómo es posible que no le cause indignación a hombres y a mujeres por igual que una mujer sea víctima de una violencia como esta y que esto se pueda borrar con una fianza? ¿Y cómo es posible que a hombres y a mujeres en este país no les duela que haya tantos jugadores que son golpeadores, que cuando les celebramos lo que están haciendo, estamos simplemente ayudándolos a borrar y a que queden en la impunidad los crímenes que han cometido? No puede ser, porque a las mujeres que les están pegando no son mujeres abstractas o desconocidas, son nuestras amigas, son mujeres que conocemos, que viven con nosotros y sobre todo porque es que nosotras somos personas. Entonces no es un delito menor, no es un error como que un jugador vaya y se emborrache una noche, es un delito. Y creo que no estamos entendiendo como sociedad la gravedad de que esto sea un delito. Jorge Andrés Bermúdez, ¿usted qué le puede responder a quienes consideran que haber convocado a Pablo Armero es una defensa de la violencia de género? No, yo creo que Pekerman no convocó, que es el que finalmente toma la decisión, a Pablo Armero,
para provocar a la gente que está en contra de la violencia de género. Él lo convocó por unas cuestiones netamente deportivas que ya hemos explicado. Evidentemente indigna hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Indigna no solamente a las mujeres, sino también a nosotros los hombres, que este tipo de cosas pasen. Pero yo también reflexiono sobre lo siguiente: ya Pablo Armero, digamos que pagó en los Estados Unidos lo que hizo, porque fue arrestado, fue puesto en la picota pública. De hecho, hoy, un año después, estamos hablando de este tema y su nombre volvió a mencionarse. Él ya tuvo que solucionar el tema como lo solucionan los seres humanos, conversando y haciendo un acto de contrición. Esperemos que lo haya hecho y que este insuceso aberrante no se repita en su vida, que haya aprendido la lección y que haya aprendido a que a una mujer hay que respetar, y más si es la esposa y la mamá de los hijos, o a cualquier mujer, ¿cierto? Esperemos que haya aprendido, pero tampoco le podemos poner la cruz por toda la vida, porque es un ser humano. Yo repito acá, yo voy a la parte netamente humana, entiendo que el error y el pecado hace parte del ser humano, el ser humano se dejará de equivocar y no volverá a cometer pecados y errores cuando muera, ¿cierto? Mientras esté vivo cometerá errores, naturalmente hay que evitarlos y hay que tener la cabeza bien puesta para evitar los errores, pero no se le puede a un ser humano condenar de por vida por un hecho por el que ya pagó en su momento, porque tuvo que haber pagado por lo que hizo, evidentemente, porque lo que hizo no está bien, es un acto incorrecto, indignante, aberrante, póngale usted el adjetivo calificativo que quiera, pero que no puede cargar con la cruz toda la vida, porque pues tampoco puede cargar un ser humano con la cadena toda la vida, ¿no? O que ser humano es impoluto. Jorge Andrés Bermúdez, pues periodista deportivo de Win Sport. Yo le agradezco a usted que nos ha acompañado brevemente, Catalina, la réplica a lo que plantea Jorge Andrés frente al tema de la importancia que también tiene la sanción social en ese tipo de casos. Yo tengo una pregunta, es que Pablo Armero es indispensable. No hay ningún otro jugador de fútbol en Colombia que pueda hacer lo que él hace y que no haya golpeado a su mujer, porque como lo estamos poniendo, parece que si Pablo Armero no juega en la selección, se nos acaba la selección Colombia. Y creo que decirle que no debería estar en la selección no es hacerle una condena de por vida. Él puede seguir siendo futbolista. Él pudo pagar una fianza que para los sueldos de un jugador de fútbol, pagar una fianza es prácticamente nada, y digamos que legalmente está libre, legalmente, pero una cosa es condenarlo de por vida y otra decirle no queremos que representes a Colombia como nación, porque cuando nos ponemos la camiseta de la selección Colombia no queremos que esto sea un apoyo a los golpeadores de mujeres, y eso es lo que estamos haciendo si Pablo Armero lleva la camiseta. Jorge, rápidamente se me está agotando el tiempo, pero ¿usted quiere decir algo? Sí. No, rápidamente, el mensaje de Catalina es válido. Ella dice, no queremos que nos represente, pero el mensaje mío, y espero Catalina y los televidentes lo entiendan también, mandémosle un mensaje a la sociedad colombiana, perdonemos un poco, ¿no? Perdonemos un poco y entendamos que el error hace parte del ser humano y que no podemos condenar a una persona de por vida sin darle la chance a una segunda oportunidad. Eso sí, advirtiendo que no puede cometer error tras error y continuar en el error. Pero mandemos entonces también ese mensaje, que Colombia es un país que tiene corazón también para perdonar. Jorge Andrés, se nos agota el tiempo, le agradezco que nos haya acompañado hoy aquí en el programa de la noche, en este análisis, en este debate que hemos presentado. Muchas gracias. Un abrazo para todos, chao, gracias. Catalina Ruiz, es un gusto haberla tenido aquí en el programa de la noche, columnista de opinión y directora de Estereotipas, colectivo de feminismo pop latinoamericano. ¿Te puedo decir una última frase? A una reina de belleza para ser Miss Colombia no le perdonan haber salido en ropa interior en unas fotos. Eso sería imperdonable para la mujer que va a representar a Colombia en el reinado de belleza. Sin embargo, a un jugador de fútbol se le puede perdonar el supuesto error de golpear a su mujer. Pues Catalina, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa de la noche.
Muchísimas gracias a ustedes. Con esta reflexión, pues de Catalina despedimos hoy este programa. Las redes están a reventar, muchas opiniones. Los invitamos a que sigan opinando a las cuentas de Twitter del programa La Noche, a la página web www.ntn24.com. Pueden escribir también en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, La Noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.